Muy buenas. Estamos en la Filben 2020, celebrando al libro en esta fiesta, en la 16ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela desde Caracas. Esta edición está como país invitado de honor México y tenemos a dos escritores homenajeados, ambos humoristas, ambos poetas. El primero en su centenario, en el natalicio de su centenario, Aquiles Nazoa, que hemos celebrado con él en su natalicio el Día de la Poesía, poeta popular. Y el otro escritor homenajeado que ha hecho un estudio sobre su obra, que recientemente ha sido publicada por las ediciones de la Biblioteca Ayacucho, poeta enumerado, Aquiles Nazoa, poeta enumerado, y uno especial para el Plan de Lectura, Plan Nacional de Lectura Manuel Badel, El Credo de Aquiles Nazoa, Visión y Pasión de Earle Herrera. Earle Herrera es nuestro escritor también homenajeado de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Con él vamos a estar hablando, vamos a tener una conversación, una disertación más de parte de él sobre la obra, sobre esa obra que estamos rindiendo homenaje también, que es la obra de Aquiles Nazoa. Earle es poeta, escritor, primero surgió en las letras como narrador y después egresó de la Escuela de Periodismo, ya tenía libros de poesía, ya escribía en los periódicos sobre crónicas. Tenemos una vasta obra de él en todos los temas que tienen que ver sobre el periodismo, ensayo, crónica, periodismo de opinión, un libro sobre el Caracazo, de memorias, de la literatura sobre el Caracazo. Qué mejor homenaje que el homenajeado ahora hable sobre uno de los homenajeados, Aquiles Nazoa. Gracias, Earle, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias también a los organizadores de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Honor para mí estar al lado de un escritor que admiramos, que queremos, como el maestro Aquiles Nazoa. Y también una alegría que el país invitado sea México, un país de nuestro más profundo afecto y también que marcó nuestra niñez a través del cine mexicano. Sin haber ido a ese país, lo conocimos a través de lo que se llamó la época del oro, o de oro del cine mexicano. Y Aquiles es el escritor que la vida nos da la oportunidad de haberlo leído, de haberlo admirado y después tener la oportunidad, no por muy largo tiempo, porque el destino nos los arrebató demasiado pronto, pero sí tuvimos la oportunidad después de verlo en persona, de conocerlo y de poder asistir para escucharlo a esos seminarios, a esos foros que él dictaba en la Universidad Central de Venezuela. Ludovico Silva, el gran filósofo venezolano, señalaba, poeta también, que Aquiles era el poeta más popular de Venezuela y él recordaba con alguna nostálgica ironía los días en que Aquiles llenaba el aula magna de la Universidad Central de Venezuela cuando no estaba allanada. Y ciertamente es algo que debe llamarnos la atención, porque la poesía siempre ha sido de pequeños públicos, no solamente para llenar un escenario, la poesía realmente no es su fuerte, sino inclusive en los libros. Hay quienes dicen que la poesía no se vende, con algunas excepciones, podríamos decir un Pablo Neruda, y en Venezuela un Andrés Eloy Blanco. Pero por lo general las ediciones son muy limitadas. No es el caso de Aquiles Nazoa, que a través de la poesía, tanto sus libros se agotaban
y cuando iba a hacer sus recitales en un escenario tan grande y tan exigente como es el aula magna de la Universidad Central, pues aquello se desbordaba. Tenía ese ángel, tenía ese carisma, tenía esa gracia de los dioses. Aquiles Nazoa, tanto en la escritura como en sus exposiciones. Ciertamente en el libro Poeta Enhumorado, voy a tratar de decir la palabra porque es una especie de neologismo, el título del libro, Poeta Enhumorado, o si la H es muda diríamos enhumorado. ¿Qué es como el amor? El amor se habla cuando usted está enamorado. Igualmente, cuando usted está enhumorado, usted es una forma también de amor. Por eso el libro, podríamos llamar clásico, de Aquiles Nazoa es humor y amor. Y el amor está a través de lo largo de su obra y el humor también. El humor lo vamos a conseguir en su personalidad, en sus exposiciones y, como diría un politólogo moderno, transversaliza. Y lo digo así porque Aníbal realmente todas estas palabras él las ironizaba. Transversaliza toda la obra de Aquiles, perdón, dije Aníbal. Pero bueno, Aníbal también. Aníbal Nazoa es el hermano de Aquiles, su hermano menor, y él escribió una vez una crónica llamado El Nuevo Lugar Comunismo, donde él habla de los nuevos lugares comunes. Y en este caso, pues, tenemos la invención de palabras, tan propio de un poeta como Aquiles Nazoa. Lo definimos como poeta, porque lo fue en esencia, lo fue en su obra, lo fue en todo lo que escribió, y como un humorista. Aquiles fue un cultor del humor y quiso elevar esta expresión al nivel de cualquier arte. No lo veía como un arte menor. Aquiles no veía el humor como algo que yo hago cuando no tengo nada que hacer. No, era una actividad que para él tenía tanta importancia y tanta jerarquía como podía ser la pintura, la poesía, el teatro. Y por eso en todas esas expresiones del arte está su humor. Lo hizo en la poesía, lo hizo en el teatro. Aquiles fue un dramaturgo, no precisamente aficionado, profesional. Sus obras pues eran montadas durante largas temporadas, no solo en los teatros de la ciudad de Caracas, todavía en los liceos, en las casas de la cultura, en los ateneos. Lo fue por eso en el teatro, lo fue en su obra tanto en prosa como en verso y por supuesto en las crónicas con las que él colaboraba en distintas publicaciones de Venezuela. Fue fundador de las expresiones humorísticas de todo que recorren el siglo XX, con nombres tan relevantes como Jopín, Jacobo Pimentel, como Leoncio Martínez, el famoso Leo, Francisco Cotepa Delgado, y en esa pléyade de grandes nombres de nuestra literatura, de nuestro periodismo y de nuestro humor, pues está Aquiles Nazoa, el poeta de las cosas más sencillas, así lo llamaban sus amigos por un programa que él tenía en Venezolana de Televisión, titulado justamente así, Las cosas más sencillas. Y también lo llamaban por el título de algunos de sus libros, como El transeúnte sonreído, El ruiseñor de Catuche. Los títulos de los libros de Aquiles terminaban identificándolo a él como persona. Quizás nunca habíamos visto a un autor tan parecido a su propia obra, como es el caso de Aquiles Nazoa, el Aquiles que realmente le cantaba a su ciudad, a la ciudad de Caracas. Es una de las partes de su obra
más singulares. Es el cronista que observa la ciudad, pero también es el caraqueño, que ve cómo su ciudad se va transformando y en muchos casos se va desapareciendo bajo lo que en esos tiempos se llamaba la picota del progreso. Venía una avanzada de concreto armado, de hormigón, de cemento, y va desapareciendo una ciudad en la que tú creciste, una ciudad que es la ciudad que el poeta ama, y entonces él sale como un Quijote, como aquel personaje que fue alcalde de Caracas, el Ledesma, que salió a enfrentar a los piratas. Así sale Aquiles Nazoa, solitario como un Quijote, a enfrentar a los que venían destruyendo a esa Caracas, que tantos cronistas intentaron conservar y que no les fue posible. Esa ciudad que se parece aquí a la casona Aquiles Nazoa, esa ciudad de los techos rojos, esa ciudad que dice Alfonso Colina, la ciudad que se nos fue, esa ciudad a la que le cantaron grandes cronistas como Guillermo Meneses, como Enrique Bernardo Núñez, y tanto Aquiles como su hermano Aníbal fueron amantes de esa ciudad, aunque nunca llegaron a ser cronistas oficiales. Digo cronistas oficiales porque hay un cronista de la ciudad que lo nombra el Consejo Municipal, y la ciudad y el Consejo Municipal siempre tuvo buen cuidado que no fuesen cronistas ni Aquiles ni Aníbal Nazoa, porque eran acusados de comunistas. Y entonces eso realmente conspiraba para que lo designaran oficialmente cronistas de la ciudad, aunque es imposible conocer Caracas sin leer Aquiles o Aníbal Nazoa. Y en el caso de Aquiles, uno de sus libros más citados se titula Caracas física y espiritual. Es la Caracas física de las infraestructuras, la Caracas señorial, la Caracas de los grandes ventanales, y también la Caracas espiritual, que fue cantada por todos los poetas, desde aquel Pérez Bonalde hasta pues los cantores populares, la Caracas que trascendió la literatura, los libros, y que se hizo música en nuestros cantores y nuestros cultores populares. Toda esa ciudad la vamos a conseguir en los libros de Aquiles Nazoa y en todos los géneros. En la poesía, el poema Buen Día Ávila, cuando él saluda al Ávila, y desde el Ávila parece, es el cronista que está viendo todos los cambios que se van dando en la ciudad, desde el Ávila o el Guaraíra Repano, para decirlo con su nombre indígena en estas épocas de revisión de nuestra historia. No revisión por revisionismo, sino por fidelidad precisamente a la historia, que no se está dando solamente aquí en Venezuela, sino en el mundo entero. Es la Caracas de Aquiles Nazoa, es la ciudad que no se va porque está en los libros, en la poesía, en el amor y en el humor de nuestro Aquiles Nazoa. Y Arle, esa forma, esa expresión que tiene Aquiles en la poesía, como tú lo mencionas, que mencionan a la ciudad, generalmente los poetas siempre le buscan la nostalgia, ven el patetismo muchas veces dentro de su forma expresiva, y en Aquiles no se ve eso. En Aquiles se ve más bien la esperanza, se ve el mostrar lo que estábamos mostrando, y ese sentido del humor. ¿A qué se debe? ¿Era porque era comunista o porque era caraqueño? ¿Cuál es la esencia de Aquiles en esto? Bueno, mira, más que por ser comunista, yo diría que por ser optimista. Por ser optimista. Sí, no es el poeta de la nostalgia, que va un poco, y porque es un luchador. Es decir, no es el poeta que llora por la ciudad que se le fue.
sino que él puede transformar su ciudad, que él puede que se respete los valores espirituales, los valores de esa Caracas. No es tampoco que tú quieras permanecer en un pasado. Aquiles es un hombre de su tiempo. Él sabe que los cambios se vienen dando, es un revolucionario. Pero bueno, eso no se puede hacer a costa de que tú vayas destruyendo todo el testimonio de otros tiempos que están allí. Todas las ciudades procuran guardar su identidad. Todas las ciudades desde los tiempos coloniales tratan de preservar eso sin que los avances de la arquitectura, de la ingeniería, se expresen, pero no destruyendo lo que tiene de valor una ciudad. Y en ese sentido, Aquiles siempre tuvo la esperanza pues, de que su Caracas, esa Caracas esencial, profunda, esa cuna de Simón Bolívar, permaneciera y que podría hacer posible. Luis Brito lo dice en un trabajo donde él habla sobre Aquiles. Él dice, Caracas debió ser distinta y nosotros debimos ser distintos si hubiésemos seguido la filosofía que está en esas crónicas, en esa poesía de Aquiles Nazoa. Y lo otro es también, Raúl, porque Aquiles nace en el Guarataro. Esa es, si utilizáramos el lugar común periodístico, diríamos la populosa parroquia San Juan. Él nace allí en la parroquia San Juan, entrando a lo que es el barrio del Guarataro. A una cuadra le queda la Plaza Capuchino, y él ve también todos los cambios que se van dando en esa plaza. Por lo tanto, es un caraqueño de pura cepa. Es realmente... Y por lo tanto, pues, y cuando él escribe aquel poemario titulado El transeúnte sonreído, es el que va con optimismo, que va sonriéndole a su ciudad y va caminando y va saludando a todos los vecinos. Y después es el mismo Aquiles que luego te escribe La generación del 5 y 6. Esa es otra Caracas. Es la Caracas de la cultura del petróleo. Y entonces entra lo que él va a denominar una cultura postiza. Una cultura que te compra las grandes obras, te las compras en Miami de la literatura de la pintura, de la cultura. Entonces te puede comprar una Mona Lisa en Miami, pues, de cera. Y entonces la monta en la puerta de su casa. Es el que hace una quinta en una gran urbanización posmoderna de Caracas, pero pone en la entrada la rueda de una carreta. Pues. Entonces a él le parece aquello, pues, lo cursis, un poco lo ridículo, la cultura impostada. Es la persona que te cita autores y te los cita muy mal, te confunde a unos con otros, y él hace una delicia en sus crónicas, denunciando lo que está sustituyendo a la ciudad, a su cultura auténtica y profunda, a sus barriadas, por algo que te viene enlatado. Y él en ese sentido, pues, ese transeúnte sonreído es la esperanza. Y por eso su libro que hemos señalado como su obra que lo define, aunque tiene, bueno, es copiosa su producción literaria, él lo titula Humor y Amor. El amor es la esperanza y el humor es la transformación, es el cambio, es asumir la vida con optimismo, con una sonrisa. Por eso él habla del transeúnte sonreído. Para él el humor no es la carcajada, no es el chiste. Él dice, mire, el chiste te provoca a ti una risa como te la puede provocar la cosquilla. Es una reacción hasta cierto punto fisiológica. El humor no. El humor va a un proceso cerebral, intelectual. Es un ejercicio de inteligencia. Y cuando él te dice humor de Aquiles Nazoa, es una forma de ver el mundo y en este caso específico de ver su ciudad, de ver su país.
y luego de enfrentar toda una cultura que llegó con lo que ese gran venezolano también, sociólogo, antropólogo, luchador de las clases trabajadoras que fue Rodolfo Quintero, en un librito titulado La cultura del petróleo. ¿Te acuerdas? Un librito que se convirtió en clásico de los estudiantes universitarios. Esa cultura del petróleo, desde la sociología la ve Rodolfo Quintero, pero desde el humor también la desnuda con mucha eficacia Aquiles Nazoa en su libro, en su Caracas física y espiritual lo vamos a conseguir, pero también en sus décimas, en sus sonetos, porque Aquiles utilizó toda la forma expresiva de la poesía, sonetos, décimas, estrofas, cuartetos, todo lo utilizó y hasta el verso libre. Con una gran maestría de quien conocía realmente el barro con que él trabajaba. Ese barro, Raúl, es el lenguaje y es el idioma, pues que el idioma en este caso, el español, que él lo estudió al derecho y al revés, era realmente, lo suyo eran clases de lenguaje, de buen decir y de buen escribir. Ese era y es nuestro Aquiles Nazoa, que hoy nosotros homenajeamos en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Es extraordinario la forma en que el pueblo todavía a tantos años de haber escrito esa obra sigue recordando estrofas, sigue recordando poemas, décimas, que se han hecho canciones. Eso es la esencia del escritor, del poeta popular, que el pueblo, que al final tu poesía haya calado y haya estado, que esté en la voz del pueblo, que lo repitan los niños con sus juegos. Y ese es quizás el gran valor que hoy rescatamos con Aquiles. Esta Feria Internacional del Libro, hacemos homenaje por este natalicio, por este centenario, y bueno, es para nosotros mayor todavía el orgullo de tener a Eyal Herrera, que es nuestro también escritor homenajeado, presentando a Aquiles Nazoa, que vamos a continuar hablando en una segunda entrega.